Y empecé a sentir el llanto de aquella mujer. Pasó llorando y gritando porque sus llantos eran como un lamento, ¿no? Teníamos un espejo gigante que estaba en la sala y este se empezaba a mover cada vez que mi tío se acercaba. Y la muñeca la pusimos en la cabecera. Al día siguiente, la muñeca aparece toda cuarteada. Intenté moverme, intenté gritar y no pude. Entonces lo único por el miedo, porque yo sentía que en ese momento me iba a morir. Esto me pasó en el año 2019 en el departamento de Moquegua. Recuerdo muy bien que ese año yo me mudé al departamento de Moquegua porque hicimos un negocio familiar, un restaurante, ¿no? Allá en Moquegua, nosotros en el lado de la campiña, donde es prácticamente pura chacra, alquilamos un fondo. Era un fondo inmenso, inmenso, inmenso. Prácticamente la campiña en Moquegua está a unos 20 minutos de la ciudad de Moquegua, del pueblo de Moquegua. Entonces eso está un poquito alejado. De día prácticamente es bonito, hay muchas chacras, mucho sol, mucho aire, pero en la noche toda esa parte es oscuro y es pura chacra. Recuerdo que cuando nosotros llegamos a vivir ahí, la primera noche normal, la segunda noche mi papá nos dijo, escuchan, alguien está llorando. No le tomamos atención pues porque pensamos que era algo. A la siguiente noche mi hijo mayor sintió el llanto también, pero un poco más, un quejido más fuerte, ¿no? Pero ya como que nos hizo sentir un poco de temor. Pero como estábamos todos juntos, no le hicimos caso. Pasaron los días y nada. Llegó la fecha del aniversario de Moquegua y recuerdo de que me fui a la ciudad para la noche de reencuentro de recuerdo, ¿no? Y regresé a la casa más o menos como eso de la 1 de la mañana, ¿no? Entonces, como era más o menos fuera de la ciudad, en la chacra y en el campo, yo tomé un taxi que me llevó, ¿no?, al restaurante donde yo vivía. Y el taxi me dejó más o menos, por decir, allá atrás, ¿no? Yo tenía que caminar y todo eso era oscuro, no vi absolutamente nada. Recuerdo que yo empecé a subir y cuando ya estaba subiendo sentí como un frío, pero obviamente sabía que para poder entrar a la casa tenía que pasar todo el salón descampado donde estaba la chacra. Y cuando llegué, me acuerdo que era noche de luna llena, estaba clarito, se miraba todo. Y llegué a la parte del salón, en la parte de atrás del salón, donde empezaba la chacra, había, todo era cerros y había campo. De repente sentí un escalofrío y un frío en todo el cuerpo y empecé a sentir el llanto de aquella mujer que empezó a pasar más o menos a la distancia de unos 4 metros mío, de donde yo estaba. Lo único que hice es que me quedé parada, no podía moverme, tenía demasiado frío, estaba como petrificada, asustada, con miedo, no sabía si gritar ni llorar. Solamente me quedé ahí, la mujer pasó, porque era una mujer que pasaba, ¿no? En ese momento solamente estaba asustada, ¿no? Pasó llorando y gritando porque sus llantos eran como un lamento, ¿no? Ella decía, ¡ah! Y era un llanto así, pero era un llanto fuerte, un quejido. Ella pasó, atrás del restaurante estaba la cochera y la entrada por la parte de atrás. Y siempre que nosotros sentíamos el llanto, lo sentimos. Lo único que hice es cuando recuperé las fuerzas, agarré, crucé el salón, abrí la mampara, cerré la mampara y me metí adentro. Al día siguiente le conté a mi papá y bueno, pues no, ya eso lo dejamos así porque realmente escuchábamos ese llanto todos los días, ¿no? Eso fue lo que a mí me pasó. Ahora, en cuanto a eso, conversando con mi papá, él me cuenta de que cuando yo era niña y nosotros viajábamos de vacaciones a Moquegua, mi abuelo, que ya falleció, siempre nos contaba la historia de la condenada. Bueno, y esos sucesos ocurrían normalmente en la parte de Estuquiña, la chacra de Moquegua, que es donde nosotros alquilamos el restaurante. Yo, para cuando me pasó eso, no lo relacioné, porque obviamente cuando mi abuelo me contaba esas cosas yo tenía entre 9 y 12 años. La historia de esta persona, de esta mujer que llora, es que hace muchos años en Estuquiña, que es donde pasa esto, había una señora que era costurera. La gente de aquella época, por lo general, era muy recatada, ¿no? Muy chapada a la antigua, la crianza era muy reservada, ¿no? Y tenía una hija que era un poco movida, ¿no? Entonces, esta señora no tenía esposo
y ella no dejaba que su hija salga. Entonces su hija se escapaba, se salía con un muchacho por ahí. Y una vez que hubo una fiesta, un baile como le llamaban, de carnavales, la chica se fue a esa fiesta. La mamá se enteró, fue, la buscó, empezó a forcejear con ella, la castigó y en la casa, cuando la vio en la casa, empezaron a pelear. La hija lo que hizo fue jalarle los pelos y le arrancó las trenzas a la señora. Al poco tiempo la señora murió, creo que por una lesión que le había ocasionado la hija, y la hija se suicidó porque no podía con el cargo de conciencia. Desde entonces al año, esta mujer, esta chica que se había suicidado, lloraba casi todas las veces por ese lugar. Y da cuenta que justo por atrás del restaurante, en la parte de arriba era donde quedaba el salón del baile de la chica, donde la chica había caminado por todo ese lado hasta llegar a su casa, que era al frente del restaurante, a un callejón hacia atrás. Eso es lo que pasó. En la actualidad sigue pasando, sigue llorando esta mujer, pero bueno, obviamente solamente lo sienten las personas que están en el restaurante, porque todo es descampado. Esa es la historia que a mí me pasó. Esto me sucedió hace 21 años en Barranca. Sucede que yo vivía en Barranca mucho tiempo atrás, vivía con toda mi familia, sin embargo que por cuestiones adicionales y económicas también tuve que venirme para Lima, ¿no? Entre ello, mi tío ya estaba enfermo, tenía un problema del cual no pudimos determinar correctamente, los médicos trataron de saber qué es lo que él tenía, se hacía chequeos constantemente, no obstante su salud iba degenerándose poco a poco. Tal es el caso que llegó a un estado crítico, me llamaba para poder conversar conmigo, pero no tenía ese tipo de vocabulario ya estable para poder conversar, ya solo se escuchaba como quizás un tema de gemidos, diríamos, algún sonido ininteligible. Uno se sorprendía al escucharlo. El hecho es de que tiempo que sigue pasando, transcurriendo los días, mi abuela comenta, ¿no?, de que empieza a ocurrir sucesos paranormales porque teníamos un espejo gigante que estaba en la sala y este se empezaba a mover cada vez que mi tío se acercaba. Mi tío se acercaba hacia ciertos lugares de la casa y estos se empezaban a mover. Mi abuela, por ejemplo, cuando él ya no podía caminar, lo dirigía a su cuarto, lo dejaba, apagaba la luz y él le decía que tenía miedo, que por favor no apague la luz porque cuando ella apagaba la luz los demonios salían debajo de la cama. Es más, venía un ente a visitarlo, entre comillas visitarlo, pero era oscuro, entonces él tenía miedo de esto. Lo cual es bastante raro, ¿no? Porque mi tío era del ejército, entonces él no sentía miedo así común, ¿no?, de algunas de estas cosas. Es más, creo que él era un poco incrédulo de estas situaciones. Sin embargo, yo llego a visitarlo, ¿no?, ya en casi su lecho de muerte, diríamoslo. Sin embargo, lo que yo veo y lo que noto en él es de que ya no se le podía ni siquiera hablar y solamente hacía expresiones con las manos como diciendo te quiero, cuídate, cosas como esta, como despidiéndose, ¿no? Bueno, sucede que fallece mucho 2 semanas después de esto. Yo voy obviamente a su velorio y él tenía un gato que había adoptado poco antes de su muerte, ¿no? Entonces le decíamos el espeluznante, ese era el nombre que le habíamos puesto, era un gato plomo, parecía el de Cementerio de Mascotas, el gatito George, pero la peculiaridad que tenía este gato era de que debajo del ataúd de mi tío, cada vez que se posaba, se erizaba como cuando los gatos van a pelear, tal cual. Entonces eso nos llamaba la atención y cada persona que se acercaba, el gato se ponía un poco agresivo, o sea, como que no quería que se acerquen a mi tío. En fin, el hecho es de que el día siguiente lo entierran a mi tío, yo sueño con él, se presenta en mis sueños y me dice, ¿no?, acercándose, obviamente estaba uniformado y me dice de que me cuide mucho, que por favor cuide a mi abuela, que todo va a estar bien y que cuide a mi mamá. Entonces entre esas palabras él se despide como yéndose a una especie de pasadizo y entre lo blanco y el resplandor que hubo, él se despide y se va con una sonrisa como diciendo adiós. Y eso es todo lo que yo supe ya de ahí con él, yo ya no me lo soñé más, pero tiempo después ya la casa, bueno, que está en Barranca, se remodela, se hace un segundo piso y donde está el cuarto de mi tío, actualmente mi abuela duerme allí. Sin embargo, las cosas paranormales siguen sucediendo, entonces mis primas, no solamente mis primas, parejas de ella, etc., toda persona que va a dormir tiene un encuentro
de tipo paranormal, porque se escucha que las cosas se mueven, como que alguien te está viendo, como que no puedes estar tranquilo, y estas cosas se repiten día con día. Ahora, claro, depende del carácter de cada persona. Hay personas que quizás lo soportan más que otras y no los pasan desapercibidos, pero uno que sí presiente y sí sabe un poco de la historia de lo que ha pasado, se da cuenta de ello. Y esta situación le ha pasado a varios familiares, a varias personas que han podido quedarse a dormir allí, ¿no? Y eso es lo que ha sucedido. Esto me pasó en julio del 2022 en San Juan del Lurigancho. Yo me mudo a la casa donde vivo actualmente en el 2012 y desde ese entonces hasta el año pasado, hasta el 2022, sentí mi casa muy pesada, por lo que me tenían que cambiar de cuarto hasta en 2 oportunidades en el primer piso, porque yo le decía a mi mamá que yo veía cosas, sentía cosas, e incluso las personas que habitaban antes en esas habitaciones se iban de mi casa porque también sentían lo mismo. Entonces termino en el 2.º piso, donde actualmente es mi habitación, porque mi mamá pues me dice ya suficiente, vete al 2.º piso, y todo marchaba bien hasta que me da la parálisis del sueño por primera vez. Y para esto yo, como lo comenté, yo tenía un par de experiencias, o muchas experiencias en mi casa, en el primer piso. Entonces me acostumbré a dormir, siempre duermo hasta la actualidad con la linterna del celular encendida a mi costado. No puedo dormir a oscuras, no hay forma que yo duerma a oscuras. Entonces tenía la linterna al costado y recuerdo perfectamente que me dio por primera vez la parálisis del sueño. Yo no sabía, no tenía idea de lo que era eso. Fue uno de los peores momentos de mi vida, pero empecé a investigar y ya, bueno, supe que era parálisis del sueño, que hay una, digamos, explicación paranormal y una explicación científica, que es la que mi mamá me dijo que crea. Pasan los días y esto se vuelve de forma recurrente, o sea, eran todos los días como 5 episodios de parálisis del sueño cada noche. Era una cosa de que yo ya no quería dormir, ya me aterraba saber que iba a llegar la noche porque yo ya sabía que me iba a dar la parálisis. Llega un momento, un día en el que estoy durmiendo, recuerdo perfectamente, y yo duermo, esta es mi cama, tengo 2 veladores, una acá y una al costado, y recuerdo perfectamente que estaba durmiendo de costado y me da la parálisis otra vez. Abro mis ojos y lo que veo es una sombra, era literalmente una sombra de un hombre con un sombrero y un traje, parecía como un saco, que me estaba mirando, pero estaba señalándome así a los pies. En ese momento yo me levanté, o sea, miré, no me podía mover, obviamente no podía gritar por más que intentaba, y obviamente gritaba el nombre de mi mamá, quería gritar el nombre de mi mamá. Miraba a esa silueta y recordando nada me pongo a temblar y intenté moverme, intenté gritar y no pude. Entonces lo único, por el miedo, porque yo sentía que en ese momento me iba a morir, sentía que me iba a dar un ataque al corazón porque jamás había visto, había sentido, sí, pero ver algo tan real como una sombra ahí me paralizó completamente, aparte de lo que tenía la parálisis. Y lo único que hice fue cerrar mis ojos y en mi mente empezar a rezar o decir, bueno, vas a abrir los ojos y ya no va a haber nada. Hasta que pude moverme y esa silueta ya no estaba. Entonces fui, le conté a mi mamá y me dijo que lo había soñado, que no le daba importancia. Entonces yo no me detuve, empecé a investigar en internet, con escuchar videos de más personas, y me doy cuenta que hay personas que han visto esta misma figura, que es un hombre de sombrero, pero no solo en Perú, sino alrededor del mundo. Entonces me doy cuenta de que yo no estaba loca, no lo había digamos, soñado, porque como les digo, yo duermo con la linterna del celular al costado, entonces puedo ver claramente mi habitación. Entonces sé que no lo he soñado, no lo he imaginado, simplemente eso está, que hasta donde yo sé es tipo un ente que se alimenta del miedo. Tiempo después me seguía dando las parálisis, pero simplemente por lo que ya había vivido no quería abrir los ojos, simplemente cerraba los ojos hasta que desapareciera y pudiera abrir, prender la luz y listo. Después de un tiempo me pasa lo mismo, pero en esta vez, no sé si me pasé de masoquista, pero abrí los ojos y pude ver otra vez al pie de mi cama, pero ya no era este hombre, sino era una silueta negra que era chiquita y empezó a crecer.
En ese momento también cerré mis ojos, empecé a rezar por dentro hasta que se me pase. Le conté a mi mamá, pasaron algunas u otras cosas en mi casa, también con mi hermana, con mi familia. Entonces desde ese entonces siento que mi mamá ya me cree. Trajo a mi abuelita, limpiaron todo mi cuarto, le pusieron agua bendita, unas hierbas que quemaron que no sé qué eran. Pero desde ese entonces pararon las parálisis de sueño, que la última que me pasó fue hace 2 meses, pero ya estoy un poco más tranquila, siento que ya no le tengo tanto miedo, ya sé cómo hacer, o sea, cerrar los ojos y listo, y no tratar de no abrir porque si no puedo ver cosas. Y nada, al día de hoy vivo, espero, tranquila y que no me vuelva a pasar, porque eso de verdad, ese sentimiento de ver cosas y que no te puedas mover, no se lo deseo a nadie. Y esa es mi historia. Esto sucedió en la Quinta Jeren aproximadamente hace 11 años. Bien, era por lo general un día normal, un día de semana, y éramos un grupo de 8 niños aproximadamente entre 11 a 13 años, que nuestra única consigna era jugar fútbol. Y para eso nos faltaba 2, para completar 2 grupos de 5. En eso conseguimos un par de amigos y justo esos 2 nos indicaron que había una cancha muy cercana en la cual podíamos básicamente jugar, ¿no? Sin inconvenientes. Pero justo nos llevó a uno de los solares o quintas que se le llaman, que queda en Girón Maynas. Para detallar, exactamente la Quinta Jeren queda cerca de una manzana, o es exactamente en el centro de una manzana, que en sí está dividido por cuatro girones. Uno de ellos es Girón Maynas, donde para ese tiempo, hace aproximadamente 10 años o más, tenía varios accesos, ya sea por casas o por las quintas también. En eso nosotros entramos a uno de esos solares, donde una de las casas justamente estaba media derrumbada, por lo cual la pared quedaba, o dividía, mejor dicho, esa casa con la quinta, se encontraba a medio caída, por lo cual teníamos esa idea de ingresar y jugar. Recuerdo que justo cuando ya estábamos ingresando a la casa para saltar esa pared, uno de los vecinos de la nada nos dice: cuidado que los asusten adentro. Entonces, nosotros, niños inocentes, no sabíamos en verdad el contexto por el cual nos decía ello, ¿no? Pero nosotros entramos, nuestra mente solamente estaba en jugar fútbol. Y justo cuando saltamos ese muro que dividía básicamente la quinta y la quinta Jeren, había justo un pasillo y una pared que nos dirigía básicamente a la cancha de fútbol. Entonces llegamos a la cancha con toda tranquilidad, pero justo ya pisando la cancha vimos que el otro arco quedaba justo delante, aproximadamente unos 5 metros de un portón grande. En eso tiramos el balón, empezamos a jugar. Aproximadamente a los 5 minutos, uno de mis amigos patea el balón y cae justo detrás de ese arco. Choca en el muro y vuelve, por lo cual todos nos quedamos pensando, ¿no? ¿Quién va? Ya yo fui, pero algo particular pasó y también peculiar, que justo antes uno de mis amigos, no sé cómo se dio cuenta, pero nos llama la atención a 2, a 3, incluso a mí, y nos dice: alguien nos está espiando, justo de ese marco de puerta. Los 3 pues volteamos y vemos que era una silueta de una persona normal, con una tranquilidad, era una persona de edad, con chaleco de seguridad, por lo general los que diferencian o los que son parte de la seguridad de la Quinta Jeren, por lo cual nosotros no tuvimos, por decirlo, miedo, básicamente porque la persona solamente estaba mirándonos. Después sucedió que justamente el balón cayó detrás de ese arco y yo fui a recogerlo. En eso esa persona nos indica: está prohibido jugar aquí, es mejor que se retiren. Pero lo dijo con una tranquilidad que no fue como que te quería asustar, sino fue básicamente: ya, niños, no es momento de estar acá, retírense. Y nosotros, bueno, lo entendimos y le dijimos, ¿no? Mucho de nosotros. 5 minutitos más y nos jalamos. Así que la persona no hizo nada más, solamente se quedó básicamente en el marco, mirándonos. Jugamos esos 5 minutos que le indicamos. En eso la persona toma unos pasos de más y básicamente para todo. Habló fuerte, habló claro, pero también con la seguridad y la tranquilidad que manejaba en ese momento, ¿no? Básicamente nosotros entendimos, agarramos el balón y nos fuimos, estábamos retirándonos ya, cuando esa persona no es que se haya retirado hacia el lugar alumbrado, que por lo general era el parquecito, que es de la Quinta Jeren, que es muy turístico, sino que la persona agarró y se metió justo en ese marco de puerta, en esa casa donde
La densidad de la oscuridad era muy notable y desapareció de la nada. En eso nosotros no notamos en verdad algo raro al respecto, porque tenía chaleco de seguridad, era una persona mayor, por lo cual sí intuíamos que era parte de los que cuidaban, ¿no? esa parte de la quinta. Así que ya nosotros saliendo básicamente de la casa derrumbada por la cual ingresamos, justo el vecino que inicialmente nos advirtió, nos dijo, los botó, ¿no? Los asustó. En verdad nosotros no entendíamos nada porque la habíamos pasado bien, ¿verdad? Pero ya después, saliendo y tomando noción de ello, una de las vecinas nos indican que en la Quinta Jeren, en la parte descampada, en la parte abandonada, no lo cuida nadie. No hay nadie en esa zona. Puede haber borrachitos, puede haber personas perdidas, que son peligrosas, claro, pero no hay seguridad en esa parte. Por lo cual nosotros tomamos noción de ello y como que dudábamos, entre risas, pero risas nerviosas, pues tomamos dimensión de lo que nos había pasado, ¿no? Y básicamente esa fue mi historia. Esto me pasó en el año 2001 en Trapiche, Comas. Yo aproximadamente tendría 12, 13 años, mi hermana 10 años, 10, 11 años. Mis papás nos llevaron un fin de semana para pasar en la casa de un tío de cariño, ¿no? Que queremos mucho, porque era cumpleaños de nuestra primita y justo también eran los días de 28 de julio, 29 de julio. Entonces íbamos a pasar todo el fin de semana allí. Esta zona todavía no estaba muy poblada, habían casitas y cada casita tenía una huerta al frente, donde la gente pues cultivaba hierbas, frutas, habían plátanos, tomates, me acuerdo. El día del cumpleaños, que fue el 27, a mi prima le regalan una muñeca, pero era una muñeca de cerámica y era muy bonita. Ese día nos quedamos a dormir y las tres dormimos en una cama grande y la muñeca la pusimos en la cabecera. Al día siguiente, la muñeca aparece toda cuarteada y nos pareció raro porque ninguna de las tres se había percatado que la muñeca estuviera así. Bueno, no le hicimos caso, ese día jugamos, hicimos lo que teníamos que hacer, volvimos a acostarnos y al día siguiente la muñeca aparece más cuarteada de lo que ella estaba y ya nos pareció raro. Para esto, mi hermana y mi prima se habían despertado en la madrugada, querían hacer travesuras, querían hacer algo y me cuentan que vieron de la ventana se veía la calle y vieron que el poste de luz estaba oscilando y vieron a dos hombrecitos que estaban allí parados. Yo no lo vi, es lo que ellas me contaron. Y bueno, más o menos como que les creí. Ese día nos ponemos a jugar, ya era de noche, estábamos jugando vóley en la calle y la pelota cae para la huerta. Y mi prima dice, yo voy, y se metió. Y nosotros estábamos esperando y mi hermana gira y le dice, prima, dame la pelota. Y yo veo pues que le habla a alguien más o menos del tamaño de una niña de 7, 8 años que sale ahí entre las hierbas, entre las plantas y se agacha. Y en eso mi prima sale del fondo, como 20 metros más abajo, con la pelota. Y las dos nos quedamos sorprendidas y mi prima dice, ¿a quién le hablan? ¿Tú no estabas acá? No, si me están viendo venir de allá. Y nos quedamos muy sorprendidas, nos asustamos un poco y también ya conversando con mis papás, pues ellos me habían dicho que mi prima no estaba bautizada y que lo que hemos visto pues han sido definitivamente duendes. Esto me sucedió en Mangomarca en el año 1999. Yo tenía 2 hijas, en esa época tenía una 9 añitos y la menor tenía 2 años. Sucedió un 24 de diciembre, justo previo a la Navidad. Mi vecino era mi cuñado esposo de mi hermana, que se había encargado de preparar la cena y lo íbamos a pasar en su casa, porque vivimos contiguos. Y dijo que el pavo lo iba a hornear en mi casa y que iba a regresar nuevamente para ver cómo iba la horneada. Se fue a su casa y quedamos en la salita, mi esposa y yo, descansando. Serían como las 10 de la noche. Nos quedamos profundamente dormidos. Había una luz tenue que venía desde la cochera hasta la salita. La sala estaba apagada, pero la luz de la cochera daba un poco de luz. En eso, de un momento a otro, sentimos el timbre de la casa tocar insistentemente. Quien era mi cuñado que venía a ver lo del pavo. Pero
Al abrir los ojos, inmediatamente, al despertarme, hacia el frente mío había una columna que dividía la sala con la cocina. Detrás de esa columna vi una sombra, una silueta. Al principio lo relacioné con un niño, pero después pensé que podría ser un duende, pero en esos momentos yo estuve un poquito desconcertado y lo único que hice es tratar de mirar bien y lo único que vi es esa silueta de un enano que se escondió nuevamente detrás de la columna. Como estaba medio todavía adormitado, me froté los ojos para ver bien y a la hora que me saco las manos de los ojos, veo que corre por el pasadizo hacia los dormitorios de donde estaban mis dos hijas descansando. Entonces me levanto y empiezo a correr detrás de él, porque veía que se estaba yendo hacia los dormitorios y la sombra ya era más nítida, ya lo veía con más claridad. Entonces lo empecé a corretear por el pasadizo hasta los dormitorios, pero en el trayecto yo le iba diciendo palabras de calibres gruesos por mi desesperación y veo que atraviesa la puerta del dormitorio sin abrirla, la atraviesa y yo por atrás abro la puerta, paso al dormitorio donde estaban mis dos hijas y esa silueta, esa persona enana que veía ahí, se metió por una mampara que había en la habitación que comunicaba una lavandería. Entré para la lavandería, empecé a buscar, empecé a gritar y a decirle de todo a esa persona. Inclusive recuerdo que dentro de lo que le hablaba, le decía, así te vayas al infierno, hasta ahí te correteo, a mí no me vas a venir a hacer daño. Eso yo le gritaba, pero con rabia, con cólera. Y se desapareció. No supe más, no lo veía más, por más que intenté de ver qué cosa debajo de la cama, pero se me había desaparecido en la puerta de la mampara que atravesó hacia la lavandería. Quedó ahí, en la cena de la Navidad, cuando la pasamos todos, conté la historia, muchos de la familia, bueno, sonreían, reían, y quedó así. Yo también dije, debe ser parte de lo que estaba adormitado, porque no supe más. Pasaron los días, mi esposa trabajaba en el interior del país, se fue a hacer ese trabajo, yo me quedé ya en casa con mis dos hijas chiquitas y un 28 de diciembre, después del 24, un 28 de diciembre, y me levanto, piso el suelo sin zapato y ese piso, no me creerán, pero ese piso ardía como una plancha caliente. Me hizo saltar varias veces porque el calor era intenso y me tiré a la cama nuevamente y yo decía, ¿qué es esto? Me eché de barriga, de estómago, me eché en la cama para tocar con las manos el piso y de verdad comprobó, ese piso estaba que ardía. Era el piso que estaba más o menos, pero yo todavía no lo relacionaba, no me recordaban de esa anécdota, pero decía, ¿por qué quema tanto? Y estaba justo en el lado donde se me desapareció ese supuesto duende. Llamé a mi cuñado que vivía al costado, a otro concuñado que también estaba ahí, y vinieron y tocaron el piso y dice, oye, ¿por qué quema? Entonces uno de ellos me dijo, puede ser la tubería de la terma que justo pasa por ese lado, que va hacia el baño, debe haberse reventado y el agua caliente está que calienta. Al día siguiente, porque no paraba el calor, al día siguiente llamé a un sobrino que sabe algo de albañilería, rompió como 6 losetas, un cuadrado y empezamos a escarbar. Y cuando escarbábamos esa tierra parecía pachamanca, o sea, era caliente la tierra. Las cerámicas ya habían salido. Seguimos escarbando hasta que llegamos justo a las tuberías donde la terma y estaban intactas, estaban nuevas, no tenían nada. Seguimos escarbando y ya la tierra empezó a enfriar. Por la parte de arriba estaba caliente y cuando escarbamos mucho más ya estaba un poco más fría. No había humedad, obvio, no era una tubería rota de la terma, porque todo estaba seco, la tierra estaba seca, pero era caliente. Y bueno, decidimos nuevamente taparlo, ponerle las cerámicas de repuesto que teníamos ahí y de verdad esa calentura de ese piso duró aproximadamente 2 meses para que se vuelva a enfriar. Y bueno, lo relacioné recordé que justamente en ese lugar donde estaba caliente el piso, es ahí donde se me desapareció este personaje. Tamaño, digamos, ¿cuánto es lo que estaba, digamos, caliente? A ver, debe haber sido 1 por 1, 1 metro por 1 metro, sí, más o menos. Y así como calentó, enfrió naturalmente.
pero 2 meses aproximadamente duró para que se enfríe, porque siempre paraba caliente. Es más, las familias que me visitaban y les contaba la historia, les decían, no me creen, vengan para acá. Y los hacía tocar y decían, pero esto es increíble, ¿cómo quema? ¿Y de qué? De nada, no había una explicación por qué ese piso quemaba. Al principio, el primer día, les juro que ese piso parecía una plancha caliente, que me hizo saltar de dolor.